Destrozado, sobre una cabina esperando una llamada, sus huesos están temblando. El aire se escapa y el tiempo cada vez más lo alcanza. Su tía responde la llamada. Es una alegría escucharla, y aunque no se lo diga muchas veces, admite que la ama. Desearía verla, pero aún así desea que no olvide esas palabras, junto a aquel aprecio de una voz firme y cansada. El sonido de un grito ligero toma su atención, fuego, preocupación, y entre el medio de esas llamas un monstruo que no presenta sadismo o temor, solo desea tomar lo que hace tanto le anunció, es su alimento, quiera desearlo o no. Un fuerte impacto, así comenzó, y había escuchado una advertencia, alguien estaba próximo a llegar, pero para Peter solo era un inconveniente más, quien estaba frente a él. Ezequiel le aconsejaba esconderse, un hombre que de repente se mostraba, pronunciando su nombre, hablándole sobre su poder. Y quien lo perseguía no era distinto, podía sentirlo, su vida corría a peligro, debía esconderse, el tiempo suficiente. Pero para Peter esa advertencia no tenía la suficiente fuerza, tenía una responsabilidad, y eso siempre se mantuvo por sobre su propio bienestar. Después de un punzante y gran impacto, el vidrio junto a la bolladura lo pone en alerta, demasiado fuerte incluso para lo que alguna vez experimentó, pero estaba listo para escuchar una razón común, un pasado trágico, resentimiento o quizá dolor. Pero nada de eso se presentó, sin sentimentalismo, solo un deseo primordial, nada personal. Posee un hambre que desea saciar y está frente a su platillo principal. ¿Cómo podría siquiera detenerse a tan solo hablar? Aunque admite que lo acabará, su resistencia y fuerza superan lo convencional, como si un muro le devolviera el impacto, como si sus propios golpes resbalaran al tacto. Spider-Man está presionado, una caída al abismo, ¿cómo puede arriesgar tanto? Pero se lo deja claro, solo será una lástima para él, a esa distancia, sus huesos no podrán soportarlo. Peter tomó un instante y la telaraña se engancha en la altitud de un edificio. Pudo escapar, aún tiene tiempo, pero necesita más información, pero para su mala suerte. El tiempo de espera terminó. Morlun tuvo contacto con él, así que más allá de la vista lo puede ver. Además, es un riesgo para él mostrarse y por su seguridad le es imposible ayudar. Las costillas se mueven en el interior de su torso. A la distancia todo arde y sabe quién es el responsable, pero frente al llanto y ese llamado, sus manos contraen sus dedos y sus golpes quiebran ese silencio, pero es fuerte, quizá demasiado, incluso para él. Por un momento el instante de su final se presenta y previniendo lo peor, busca una llamada, un ligero momento de aprecio por aquella persona que ama. Sin embargo, el tiempo corre y ese hombre está listo para tomar su vida sin interrupciones. No puede desfallecer, por su cabeza la idea de pérdida lo supera y en su mente resuena su deseo. Pero en ese momento, un imprevisto golpe pone a ambos sobre el suelo. Quien estaba reacio a tomar acción se mostró. Sabe que después de terminar con Peter lo perseguirá a él, así que es una apuesta. Quienes poseen habilidades similares golpean. La fuerza, el intercambio, ese momentáneo sangrado. La sorpresa es evidente. Sin embargo, aunque esté frente a sus manos, no podrá pararlo. Y a sus ojos, la vida de alguien más estaba esfumando. Spider-Man lo intenta, pero esa fuerza lo supera. La vida de Ezequiel fue tomada y Morlun aclara que ese también es el final de la araña. Pero tomará un respiro, ese aperitivo solo lo mantendrá alejado un instante, deberá percibirlo, arrojándose al agua en búsqueda de quien tomó un gran riesgo. Peter lamenta no haber sido capaz de encontrar el cuerpo, pero aún así posee un último instante de tiempo. Gracias a ese momento, una gota de sangre es todo lo que necesita. Tiene el equipo, su vista lo disipa, un cúmulo de células que necesitan urgentemente comida, sin distinción de orden, solo desean aquel peculiar hombre. Pero es la razón más factible, aquella pureza que busca dentro de él fue manchada por la misma radiación que lo tocó. No sabe a ciencia cierta por qué la araña le otorgó esa mutación, pero aprovechará ese desastre, una idea de alto riesgo sobre su carne. Aumentando la misma radiación, la toxicidad podría ser suficiente, pero si la cantidad no supera lo indicado, no funcionará. Y a la vez, si la supera, sus órganos se cocinarán. Al final, es parte de esa riesgosa oportunidad.
Él ya llegó, pero su sorpresa y alegría es destrozada por un punzante dolor. No fue lo que esperaba y Peter toma esa ventaja. Ahora mismo la impureza brota de él y sus golpes lo sienten. La desaparición de ese desnivelado poder. Ahora puede tocarlo, puede golpearlo. Spider-Man escucha las súplicas de alguien que admite arrepentirse. Promete alejarse, desaparecer si así lo quiere. Pero pide perdón, pero ni siquiera pudo pensarlo. Un disparo desde las sombras lo impactó, agonizando. No entiende cómo todo terminó de esa forma. No buscaba hacerle daño a nadie, solo buscaba alimentarse. Solo tenía hambre. Peter solo puede observarlo, en un ligero shock por escucharlo. Las sirenas de policía lo toman de sorpresa y junto a aquel hombre los dos se alejan. Qué pesada experiencia. Y frente a la noche, Peter toma aliento, cuestionando un poco su exagerado sufrimiento, la responsabilidad y bromeando si incluso Dios podría darle un momento para descansar. Su balanceo lo lleva al hogar de Ezequiel, volviendo a pensar en todo lo que pasó con él. Una araña camina por la ventana y unas huellas sobre el cristal alivian su pesar. Parece que al final, esa pérdida no fue algo por lo cual deba preocuparse más. Ezequiel seguía con vida. Y solo una última cosa le bastaba con hacer. Su cuerpo lo necesitaba. Después de las horas y el prematuro regreso a casa, Peter solo busca su almohada. Un día cargado de intensidad se lo exigía. Las horas se cortaban en pequeños instantes. El descanso de alguien que vive solo para sostener sus propios ideales. La imagen del héroe herido o en conflicto es lo que siempre ha mantenido vivo a este tipo de ídolos. La conexión con el problema y la proyección de nuestros propios temas es el pilar que resuena de cierta forma con nuestras propias vivencias. Por eso la imagen de la responsabilidad es una de las más relevantes, junto con el ideal de esperanza y la verdad. La idea de Stan Lee era crear a alguien con el cual sea sencillo conectar, plasmar o interpretar esas acciones. Todo está en la persona que observa cómo alguien más maneja ese problema, o en cierto modo, cómo usamos nuestros dones. Tener la oportunidad o la gracia de cambiar algo a nuestro alrededor es la gracia de esa denominada bendición. Esa responsabilidad que cae sobre quienes poseen la capacidad, pero esto no va más allá de lo que podemos pensar. Quizá las interpretaciones o las mismas acciones den a entender una obligación inmensa o una condena impuesta, pero tal vez una palabra o alguien que cruce nuestra mirada, un empujón o la simple habla es la gracia detrás de esa responsabilidad, un propósito que eleva el alma o cambia ligeramente el camino de quien se ama. La responsabilidad es una elección que supera las palabras, es una puerta más que una cadena. Pequeñas cosas o cambios a primera vista irrelevante podrían ser la chispa de esas pequeñas irregularidades, esos dones, los cuales más que un llamado a la acción, siempre serán una posibilidad en donde esa imprudencia o amabilidad serán más grandes de lo que nuestros prejuicios o temores nos puedan hacer pensar. Y aunque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, el brillo de esas palabras siempre se mantendrá en una sola cualidad: el ser capaces de ayudar.